Hola, buenas tardes. El Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos les da la bienvenida a una nueva secuencia del programa Conversaciones en el Museo de Arqueología. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial, es el profesor Jorge Antonio Gamboa Velázquez. El profesor Jorge Antonio Gamboa Velázquez es magíster en Gestión de Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional de Trujillo. Sus investigaciones se han enfocado en la organización sociopolítica, la economía, la ideología de las sociedades prehispánicas, de la costa norte y también de la sierra norte del Perú. Ha conducido excavaciones en Chavín de Huántar, Huacas de Moche y Chanchán. En el 2006 participó de las excavaciones del proyecto arqueológico regional El Paraíso en Honduras, y en el 2009 fue becario de la Biblioteca de Estudios Precolombinos de Dumbarton Oaks, en Washington, D.C. Desde el 2012 labora en la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz. Para el día de hoy nos tiene una ponencia, una exposición titulada Nuevas Comunidades Urbanas y Patrimonio Arqueológico en Trujillo, Perú. Bueno, con ustedes, magíster Jorge Antonio Gamboa Velázquez. Le agradecemos, profesor, por la aceptación a esta nueva secuencia de programas que venimos organizando el Museo de Arqueología de San Marcos, y le damos pase para que nos pueda comentar algunas palabras. Buenas tardes. Yo, en principio, quiero agradecer la gentil invitación de ustedes en representación del Museo de la Casa Mayor de Estudios, nuestra Universidad de San Marcos. Es un grato honor poder participar en estas jornadas. Me gustaría mucho presentar un tema distinto a los que se tocan usualmente, más bien enfocado en lo que es la relación entre las comunidades urbanas modernas y el patrimonio arqueológico fuera de Lima, en este caso en la ciudad de Trujillo. El estudio que voy a presentar se inició años atrás, debido a que yo radico en esa ciudad, y observé diferentes casos en los cuales las poblaciones que se han creado a lo largo del siglo XX en torno a la ciudad de Trujillo han crecido mucho y al mismo tiempo han afectado diferentes lugares arqueológicos de origen prehispánico. La presentación que haría, gracias a la invitación de ustedes, me permitiría exponer al público esta problemática y examinar qué está ocurriendo en esta parte de la costa de Perú. Y al mismo tiempo el público podría observar, podría apreciar que esta situación se va a repetir constantemente en muchas ciudades de Sudamérica, debido al crecimiento explosivo de las grandes ciudades, de las grandes áreas urbanas, y también a la imposibilidad de poder contar con estudios de excavación, de recuperación y conservación de estas evidencias por factores muy variados que explicaremos en esta presentación. Entonces, a tus órdenes, para empezar a compartir. Gracias, profesor Jorge Gamboa. Sí, tiene razón, este tema es muy interesante porque siendo nuestro país un país rico en patrimonio cultural, debe ser también una enorme tarea por parte de la sociedad civil, de los arqueólogos y también del Estado, manejar toda esta cantidad de patrimonio, de sitios que tenemos, ¿no? Y esto, sin duda, plantea retos para la sociedad peruana, para el Estado en conjunto, para lograr administrar y mejorar la gestión del patrimonio cultural que tenemos, ¿no? Bueno, ya el profesor está activado, puede compartir la exposición que nos trae. Su exposición se titula Nuevas Comunidades Urbanas y Patrimonio Arqueológico en la ciudad de Trujillo, Perú. Muchas gracias. Esta tarde estaremos tocando un tema concentrado en Trujillo, la capital de la región La Libertad, al norte de nuestro Perú. En este escenario se produce un fuerte crecimiento demográfico a partir de 1950,
que crea la ciudad más grande de la región norteña de nuestro país. Sin embargo, ese proceso de crecimiento ha producido la afectación de numerosos sitios arqueológicos, de los cuales ahora hablaremos en realidad sobre unos pocos. Y también veremos cómo estos sitios han sobrevivido o tal vez ya están en una situación de avanzada afectación por el crecimiento de estas comunidades urbanas, de las cuales hablaremos en los siguientes minutos. Este es el mapa del área metropolitana de Trujillo, que está compuesta por el espacio central de la ciudad y una serie de distritos que mayormente nacen en los mediados del siglo XX. Estos distritos, como Florencia de Mora, La Esperanza, El Porvenir, se unieron a partir de entonces a las áreas que ya existían desde el periodo colonial, de viviendas e industrias en el centro de Trujillo y en zonas de Huanchaco y Laredo. El día de hoy, la mancha urbana de Trujillo da cabida a 1 millón de habitantes y es un espacio en constante crecimiento. Toda esta zona de explosión demográfica está localizada en una planicie desértica colindante con el valle agrícola del río Moche. El valle bajo del río Moche, por supuesto, ha sido engullido mayormente por el crecimiento urbano, como ha ocurrido en el valle de Rímac, en el valle de Chillón y lo que está pasando ahora en el valle del Lurín. La situación es comparable a lo que sucede en Trujillo y la cuenca baja del río Moche. En este mapa ustedes apreciarán algunos de los lugares arqueológicos afectados por la expansión urbana. De estos sitios hablaremos: el Río Seco, Quebrada San Ildefonso, Cerro Pesqueda, Pampa de la Cruz en Huanchaco. Son solamente una muestra de una cantidad mayor de asentamientos arqueológicos que están en riesgo por el crecimiento urbano. Esta vista, de hace ya medio siglo, fue obtenida por un investigador de los Estados Unidos, Sam Low, que en la década del 70 completó su tesis doctoral sobre el crecimiento de estas zonas de Trujillo. Era una época en la cual la antropología del hemisferio norte y también de nuestros países latinoamericanos estaba prestando mucha atención al crecimiento de las grandes ciudades como producto de la migración del campo. Y esto obviamente en Lima produjo importantes estudios, como los de Matosmar, Jürgen Golte y otros más. En Trujillo la cantidad de estudios fue menor, pero la tesis de Sam Low en la Universidad de Harvard se concentró en este caso particular del sector que ya entonces se llamaba El Porvenir, que ustedes pueden apreciar en la vista. Ya en este tiempo, en 1970, estaba conformado por una gran cantidad de viviendas regularmente planificadas en una zona aparentemente eriaza o carente de evidencias de ocupación humana, pero no era así. Esta zona, donde se fundan las nuevas poblaciones urbanas de Trujillo, presentaba ya por entonces una gran cantidad de evidencias de actividad humana, lamentablemente un poco investigada por esas décadas. Esta vista muestra en el presente algunas de las poblaciones migrantes que llegan a esta área de Trujillo. Mayormente proceden de la sierra de la región La Libertad. La relación entre la costa y la sierra en el Valle de Moche, por supuesto, es tan antigua como el registro de las poblaciones humanas en esta parte del hemisferio. Lo que ocurre ahora con esta migración de las partes altas, altoandinas, de la cuenca y de la región La Libertad hacia la costa, es un capítulo más de una historia muy extensa y compleja de movimientos migratorios, interacciones económicas y políticas entre las tierras bajas de la costa y las tierras altas de la sierra del norte peruano. Tenemos aquí algunas vistas más. Una de Sam Low, que muestra pobladores en este sector llamado El Porvenir, que después se convertirá ya a fines de los 70 en un distrito, construyendo una vivienda de adobe. Y luego algunas fotografías más. Ahí tenemos una de un destacado fotógrafo trujillano, Douglas Juárez,
que nos muestran algunas facetas no de hace 50 años, sino de los últimos años, de la expansión del Porvenir y otros distritos más, que ahora ya no son viviendas de adobe, en una buena proporción son viviendas construidas con ladrillo de varios pisos de altura, pero en la foto de Douglas Juárez se puede observar que a pesar de este crecimiento económico, de esta formalización del espacio urbano, la precariedad sigue siendo un signo de la existencia en los nuevos sectores que emergen en lo que se podría denominar las márgenes de la metrópolis llamada Trujillo. En este gráfico, el público podrá apreciar el ritmo de crecimiento vertiginoso de la ciudad de Trujillo. Fíjense, en la década del 40, apenas 40.000 habitantes, menos incluso. 30 años después ya se sobrepasa el 250.000 de habitantes y para el 2015 se aproximaba al 1.000.000 de habitantes. Estas son las cifras oficiales que demuestran que en apenas 50 a 70 años, pues el ritmo de crecimiento ha sido vertiginoso, producto de la migración y de tasas de crecimiento demográfico local bastante altas. Por supuesto, las poblaciones rurales que llegaron a la ciudad buscaron crear sus espacios comunitarios, recrearlos, mejor dicho, pero obviamente todo eso fue un proceso bastante complicado debido a la falta de apoyo efectivo del Estado. El Estado se mantuvo muy a la margen de este proceso. También los niveles de ingreso económico per cápita siempre han sido bajos en esas áreas, salvo en algunos sectores que se industrializaron a partir ya de finales de los 70 y sobre todo en los 80s y 90s. Entonces, gran parte de este espacio urbano nuevo, moderno, alrededor de las áreas originales de poblamiento en Trujillo, se vieron marginalizadas económica, política y socialmente. Vamos a hablar ahora un poco más a profundidad de la cuestión arqueológica. Volvemos al mapa del Valle Bajo de Moche y el área metropolitana de Trujillo. Nuevamente observamos aquí los lugares arqueológicos de esta zona. Ahora vamos a hablar de algunos de ellos con mayor detalle y veremos qué relación ha sucedido entre estos sitios patrimoniales, históricos y arqueológicos y el crecimiento de la urbe. Crecimiento que, como ustedes verán en estas tres vistas, adquiere marcados contrapuntos. Zonas como el llamado Alto Trujillo, donde la precariedad laboral, la falta de apoyo efectivo del Estado, la ausencia de las grandes empresas regionales producen un escenario bastante complicado de la existencia cotidiana. Y zonas donde, debido a la mayor cantidad de los ingresos, una mayor presencia municipal, una alta actividad económica, pues nos encontramos frente a sectores, por supuesto, de un ingreso económico muy, muy marcado. Estos contrastes son también muy visibles en Lima. Lo que el público debe entender es que también están presentes en otras grandes ciudades del país. Ahora, vayamos a un sitio en particular. Este es el sitio llamado Pampa La Cruz. Aquí tenemos una foto del Servicio Aerofotográfico Nacional de 1980. Se ve a un Huanchaco, que es este distrito y centro poblado tan conocido a nivel nacional, bastante pequeño. Y vean ustedes el cono de deyección de una de las quebradas que cada vez que ocurren las lluvias torrenciales del fenómeno El Niño se activan. En las márgenes de esta área de cono aluvial se encontraba el complejo arqueológico de Pampa La Cruz, formado por 2 huacas o plataformas y diversas evidencias que retrocedían desde la época salinar, más o menos 500 antes de nuestra era, hasta la llegada de los Chimú y posiblemente también de los Inca. Campos agrícolas, amurallamientos, cementerios, todo esto coexistía en el complejo arqueológico de Pampa La Cruz. Y aquí algunas vistas que me proporcionó el colega arqueólogo Genaro Bar, de excavaciones conducidas por él y por otros arqueólogos de la Universidad Nacional de Trujillo en la década de 1980.
trincheras, excavaciones en área y cateos que se realizaron por la Universidad Nacional de Trujillo en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura, con el objetivo de rescatar evidencias que ya entonces estaban en peligro por el crecimiento urbano de Huanchaco y también apoyar la formación académica de los arqueólogos allí en esta Casa Universitaria de la Libertad. Obviamente en las vistas vemos una riqueza muy alta de evidencias culturales, entierros humanos, contextos de cocina, estratigrafía, arquitectura, todo bajo la superficie. Es decir, lo que se veía en la foto aérea era nada más que una pista, una sospecha de la alta densidad de evidencias arqueológicas bajo la superficie. Otro sitio del que hablaremos es Huaca Vichanzao, que hasta los 80 estaba integrado en el distrito de Florencia de Mora, pero luego se integra al espacio del distrito de El Porvenir. Aquí también la UNT y el Instituto de Cultura realizaron trabajos en la década del 80 que fueron apoyados por un famoso programa entonces llamado PAIT, Programa de Apoyo al Trabajo Temporal. Gracias a estas intervenciones se lograron definir varios sectores de lo que se reveló como una plataforma de adobe bastante amplia, aproximadamente 80 metros por lado, fuertemente saqueada en el periodo colonial, pero que, a pesar de ello, se preservaba hasta entonces como un edificio monumental asociado, como vemos también acá, a cerámica moche. En Pampa la Cruz también había una importante ocupación moche. Todo esto determinaba a Huaca Vichanzao como un centro de la cultura moche bastante importante, la monumentalidad de la arquitectura, los tipos de materiales culturales asociados, etc. Pero estas intervenciones también fueron motivadas porque el distrito de Florencia de Mora estaba creciendo bastante y el espacio arqueológico estaba entrando en una superposición con las viviendas. Y más aún, los pobladores cercanos procedían a extraer adobes de este edificio para sus propias viviendas, sobre todo para las etapas iniciales de construcción de la vivienda. Aquí vemos en una foto de Google Earth el espacio de Huaca Vichanzao en el año 2004. Como verán, hay una zona donde las viviendas no progresaron y ese fue el espacio que en la década del 80 fue delimitado por las autoridades del Instituto de Cultura. Pero para el 2009, ahora hemos cambiado de vista, observarán que precisamente se ven varias viviendas de carácter todavía inicial que comienzan a rodear las márgenes del área arqueológica del espacio intangible. Y ahora que estamos viendo lo que ocurre en el año 2011, verán que la mayor parte de lo que había sido el área preservada se ve cubierta de manzanas de viviendas. Y lo que queda de todo este espacio que había sido excavado parcialmente en los 80s es un sector ubicado en la zona sur del espacio intangible, donde coexiste una parte de la plataforma de adobe rodeada por viviendas. El sitio no ha desaparecido, ha sido recortado obviamente, pero se mantiene allí, aunque más rodeado de viviendas de lo que se había pensado al iniciar la delimitación del área arqueológica. Ahora vamos a otro lugar llamado San Ildefonso. Esto está ubicado en la zona más alta del distrito del Porvenir, muy cerca a la famosa quebrada San Ildefonso, donde se originan los aluviones que ocasionalmente pasan por el centro de la ciudad de Trujillo. Lo que aquí destacaba era un gran muro de casi 900 metros de longitud, elaborado en piedra y en adobe. Los adobes eran típicos de la sociedad moche tardío, con marcas de fabricante, también estaban integrados a lo que podrían haber sido bases de viviendas, había mucho material a nivel orgánico, sobre todo malacológico. El sitio nunca fue excavado, pero sí aparecía reportado en los 70s por el proyecto Chan Chan Moche Valley de la Universidad de Harvard, que era un proyecto arqueológico que por esos años prospectaba la cuenca del río Moche.
Ya en esta foto de hace algunos años, del año 2010, se podía apreciar que el sitio arqueológico estaba siendo superpuesto por un área urbana más reciente. Lo que vemos ahí son instalaciones todavía de esteras, es decir, el primer paso de la ocupación. Y en la otra parte de la diapositiva puede ver que hay fragmentos de cerámica que corresponden a la fase Moche 4 o Moche 5 en la secuencia utilizada en la costa norte peruana. Eso es más o menos entre 500 y 750 de nuestra era. Y esta es una foto del Servicio Aerofotográfico Nacional en la década del 80, que nos muestra un canal de irrigación prehispánico. Y vean ustedes cómo en esta década el canal se preservaba bastante bien, aunque recubierto por sedimentos, y el área urbana iba creciendo cada vez más. Por supuesto, después de 4 décadas, el canal prácticamente ya no existe. Ha sido recubierto por zonas urbanas o por depósitos de desmontes y desechos en gran parte de su trayectoria. Se trataba en este caso del canal Bichanzao, una obra de riego que databa del tiempo Moche y también del tiempo Chimú. En su última etapa, el periodo Chimú, aproximadamente entre los años 1000 y 1450 de nuestra era. Por otro lado, la cuenca baja del río Moche, en proximidad a Trujillo, está muy reconocida por la monumentalidad del sitio Huacas del Sol y de la Luna, donde los directores de este proyecto, desde los 90 hasta el presente, lucharon por la defensa de este lugar y por también la difusión de las evidencias que allí iban encontrando. Este sitio alcanzó un gran sitial, un gran renombre en los estudios de la antigua América, y fue el mérito de 2 investigadores, el doctor Santiago Uceda y el doctor Ricardo Morales. Si tal vez ellos jamás hubieran intervenido en este sitio, probablemente también habría sufrido el destino que hemos visto en los otros anteriormente. Pero esta es la otra cara de la medalla, donde un sitio es investigado, defendido y sus datos son hechos de conocer a la comunidad. Incluso el sitio cuenta con un museo local muy bien implementado. Pero esta es solamente una faceta de la realidad en torno a estas márgenes de Trujillo. El área alrededor de Huacas del Sol y la Luna, a partir ya de finales de los 90, también comienza a urbanizarse, amenazando uno de los pocos espacios agrícolas con los cuales todavía cuenta el Valle Bajo de Moche y la zona metropolitana de Trujillo. Volviendo a la margen norte, donde están nuestros casos de estudio, quisiera mostrarles esta vista. Este es uno de los sectores del largo espacio urbano conocido como Alto Trujillo. Gracias a esta foto de Noelia Gil Galindo de hace 3 años, el público podrá apreciar la dureza de la existencia allí, en estas zonas urbanas que se van formando prácticamente de la nada, donde el público busca posesionarse de un espacio y luego desarrollarlo de una manera bastante lenta debido a la falta de recursos, la inestabilidad de los sistemas administrativos locales y muchos otros factores sociales y económicos que afectan un crecimiento regular del espacio urbano en estas zonas, las cuales pues muchos trujillanos también a veces consideran de alto riesgo, obviamente porque no viven en esa zona y porque disfrutan de muchos más privilegios que la amplia mayoría de trujillanos, pero hay que tomar conciencia de esos aspectos. Miren, aquí estamos observando 2 imágenes muy similares entre sí, pero distantes en el tiempo. Volvemos a la fotografía cortesía de Sam Lowe, de 1974, que nos muestra la creación del espacio urbano periférico de Trujillo por el impulso de sus propios integrantes. Y luego una vista de una amiga de la ciudad de Trujillo, Daisy Guapaya, de hace apenas 5 o 6 años, en el Alto Trujillo, a una niña corriendo para recoger el agua. Pues el espacio urbano siguió creciendo, pero también las necesidades siguieron allí presentes. Se han solucionado en parte, pero no totalmente.
Y mientras tanto, los sitios arqueológicos solo fueron investigados en una parte bastante pequeña. La mayor cantidad de las evidencias, esta es una fotografía de la Huaca Vichanzao en el 2015, la mayor cantidad de las evidencias lamentablemente no pudo ser investigada o se encuentra el día de hoy recubierta por nuevas viviendas y otros espacios, por ejemplo, plazas, jardines. ¿Qué ocurrió entonces? Nos encontramos con una situación muy dura, donde el crecimiento de la ciudad no forma, mejor dicho, no permite la formación de lugares patrimoniales que puedan ser apreciados por el público. Más bien los lugares patrimoniales se ven reducidos y eventualmente desaparecen. Y uno podría decir que la culpa inmediata es de los pobladores, pero en realidad es una culpa compartida entre todos. Recordemos que en los 80, en un contexto económico muy difícil, se realizaron los trabajos en Pampa La Cruz y en Huaca Vichanzao. Y vean ustedes que a finales de los 90 y luego en las décadas siguientes, tales labores no se continuaron, a pesar de que la situación económica de Trujillo y del resto del país era ciertamente más estable e incluso había un crecimiento macroeconómico notable. Pero no se continuó con la investigación de estos lugares y los pobladores, paulatinamente, coexistieron con estos sitios, pero al mismo tiempo los fueron afectando. Esta afectación que hemos observado en estos distritos nuevos de Trujillo también ocurrió y también ocurre en los distritos más económicamente formalizados y de mayores ingresos. Los distritos que están del centro histórico de Trujillo hacia el oeste, San Andrés, ¿no? Algunos sectores bastante conocidos por su alto potencial económico, ¿no? Como el Golf. En ellos también había huacas, también había cementerios, campos de cultivo prehispánicos. Eso ya será motivo de otra contribución. En estos sectores ricos de la ciudad de Trujillo también se produjo una destrucción de monumentos y espacios arqueológicos. Pero por ahora nos hemos concentrado en estas zonas donde la economía es bastante irregular y en muchos casos no permite satisfacer incluso las necesidades básicas de sus pobladores. Así se fueron creando nuevas comunidades urbanas. Tenemos acá el ejemplo de Huaca de San Ildefonso, en realidad una gran muralla construida en la época Moche, cuya función, cuya secuencia de ocupación nunca pudieron ser determinadas debido a la falta de investigaciones. Por supuesto, después de 8 años, lo que ocurre alrededor de este sitio es que ya se formó un nuevo asentamiento urbano. Y el sitio arqueológico ha quedado allí, recubierto por las zonas de habitación y los espacios públicos contemporáneos. Y también lo que vemos acá es algunos kilómetros de distancia de San Ildefonso, de Huaca Vichanzao, es como las zonas que fueron pobladas en 1960 y 70, pues han dado paso a un espacio urbano muy dinámico, ¿no? Donde también ya la inversión económica privada es bastante alta. Pero estos espacios, llamémosle así, florecientes de comercio, de industria, coexisten con las nuevas comunidades que están allí nomás a corta distancia. Coexisten también con sectores de economía mayormente alta. Finalmente, todo eso nos conduce a un panorama bastante complejo, donde el patrimonio arqueológico es un ingrediente de un escenario donde economía, política y sociedad se superponen, y no siempre se superponen de manera armónica. Las necesidades de las poblaciones que emigraron del campo a la ciudad hacia Trujillo se mantienen vigentes en parte. Necesidades básicas del espacio de vivienda, de los servicios necesarios para la subsistencia, de un empleo más digno. También una lucha contra la contaminación. Ese es un factor que hay que mencionar. En estos sectores populares nuevos de Trujillo, se ubicaban y se siguen ubicando los vertederos de desechos de la metrópolis. Entonces, estas poblaciones muchas veces tienen que coexistir con estas zonas de relleno sanitario.
Todo eso crea pues un escenario negativo para la preservación del patrimonio arqueológico. Pero tenemos que ser más optimistas y pensar en algunas perspectivas para la conservación del patrimonio arqueológico en áreas urbanas, sobre todo áreas urbanas afectadas por economías informales, afectadas por clientelismo político y por un distanciamiento entre los sectores más favorecidos de la sociedad y los sectores amplios y menos favorecidos económica y políticamente. Así que en estos minutos con los cuales ya cierro mi presentación, podríamos hablar de 3 puntos: investigación, conservación y gestión, uso social inclusivo y un manejo conjunto del patrimonio arqueológico por el gobierno y las comunidades locales. Estos 3 aspectos implican algunos puntos que quiero mencionar. Primero, se tienen que evaluar los reclamos, las perspectivas de la localidad, de la comunidad local sobre el patrimonio con el cual ellos coexisten. Estos sitios arqueológicos deben ser valorados no por un valor turístico, sino por ser un lugar de la memoria de esas comunidades, de comunidades muy anteriores a ellos, con los cuales pues estos grupos se han entrelazado a largo plazo. Debe haber trabajos de reasentamiento y de zonificación de los lugares arqueológicos que todavía existen y otros que van a ser en los siguientes años alcanzados por la expansión urbana. Y deben establecerse zonas de transición entre las áreas patrimoniales que no pueden ser alteradas y las áreas residenciales modernas. Todo eso debe conducir a una zonificación que respete espacios de interpretación, áreas de arquitectura arqueológica que ya puede ser excavada y consolidada y abierta al público, sobre todo al público de la comunidad local, y zonas de reserva para investigación arqueológica futura. Quiero terminar mi presentación agradeciendo a diversas instituciones y público que aparece allí mencionado en la diapositiva, y reiterar también que en gran parte esta reflexión que acabo de presentar está dirigida a apreciar una realidad que se repite en muchas ciudades peruanas, tanto de la costa como de la sierra: Chimbote, Huaraz, Huánuco, Chiclayo. Todas ellas ven esta realidad todos los días. La ciudad crece de tamaño, aumenta su índice demográfico y los sitios arqueológicos terminan siendo algunos de los espacios a los cuales la población acude para apropiarse de un espacio de vivienda o instalar una zona comercial o alguna actividad así que sea de necesidad para la subsistencia. Finalmente, el grave riesgo, el riesgo mayor de todo esto es que nos quedemos sin patrimonio arqueológico dentro de las áreas urbanas. Y una área urbana sin patrimonio histórico y arqueológico pues se ve privada de oportunidades de tener un desarrollo más coherente. Se ve privada de su memoria, de su historia. Nadie quiere eso, obviamente, pero el reto es muy grande, sobre todo en zonas donde, como hemos apreciado, existen a veces prioridades más visibles, como la planificación de la vivienda, la seguridad del espacio urbano, el encontrar trabajos al menos regulares y no estables, y evitar siempre la invitación del clientelismo político, así como también la separación entre clases socioeconómicas que es tan visible en las grandes ciudades peruanas. Muchas gracias por su atención y bueno, espero que les haya sido de agrado esta presentación. Gracias, Jaime. Ok, profesor Jorge Gamboa. No sé si podría absorberme una pregunta. Tengo una pregunta que me ha surgido. Sí, por favor. En torno a su tema de exposición, ¿no? Yo veo a Trujillo como una ciudad muy similar a Cusco, por su patrimonio y cómo se ha gestionado. ¿Podría haber una relación? ¿Sería un factor más, de repente, el fortalecimiento, por un lado, de un patrimonio arqueológico como la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, que hayan generado una ciudad más atractiva, de repente, y por lo tanto, hayan más migrantes de zonas alejadas de Trujillo, y por lo tanto se afecten en otras zonas
también patrimonio arqueológico? Sería una variable. Respecto a esta pregunta, tomaría algunos minutos para responder. Son escenarios bastante diferentes. Lo que existe en Chan Chan o Huacas del Sol y la Luna es un ingrediente patrimonial que fue integrado en los 90s al mercado turístico, pero que en ambos casos no perdió su condición de sitio también de investigación científica, pero con siempre esta vocación por su articulación al turismo nacional e internacional. Y eso es correcto, son lugares no solamente fuentes de identidad y de orgullo para Trujillo, sino fuente también de creación de muchas plazas de trabajo y de una circulación de capital cada vez más alta. Debido a que el turismo, pues en Trujillo, así como en Cajamarca, Ancash y Chachapoyas, ha creado un fuerte impulso a este tipo de emprendimiento privado. Y el Estado ha estado ahí impulsando el turismo de diversas maneras. Por suerte, el esfuerzo de Uceda y de Morales jamás dejó de impulsar, de empujar el aspecto académico y científico de los trabajos allí realizados. Pero en los distritos de Trujillo, de Huanchaco hasta El Porvenir y Laredo, esta articulación con el turismo por el momento no parece posible. Son zonas que en algunos casos no presentan el acondicionamiento turístico. En otros casos ni siquiera hay planes de fortalecimiento del turismo. Eso ocurre en los distritos de la zona este de la ciudad. No fueron separados estos lugares con fines turísticos. Cuando en los años 80 Huaca-Vichanzao se delimita, fue con una misión netamente patrimonial, y eso es correcto, yo considero es adecuado inclusive. El problema en Huaca-Vichanzao no fue el tipo de delimitación, que fue hecha de una manera muy adecuada, muy profesional por los arqueólogos de la Universidad de Trujillo y del Instituto Nacional de Cultura. El problema fue la falta de continuidad en las labores allí realizadas en Huaca-Vichanzao. De haber continuado siendo investigado y defendido, pues el sitio estaría preservado hasta el día de hoy. Todo el espacio que se delimitó se mantendría hasta ahora libre de viviendas modernas, y más bien esto habría devenido en un lugar, no creo yo turístico, sino más bien de encuentro ciudadano, de articulación de las propias poblaciones del Porvenir y Florencia de Mora, es decir, un espacio realmente público. El turismo es muy atractivo, bajo diversos aspectos, pero también crea este condicionamiento de que si el lugar no tiene valor turístico, pues no merece mayor inversión pública o privada, y eso coloca fuera de este espectro de sitios donde la inversión sí se legitima a posiblemente el 85% de lugares arqueológicos del país. Pues yo creo que ahí debe haber un cambio de enfoque. Muchos de estos lugares en realidad no son para un turismo internacional, son más bien para el público de la propia ciudad, del propio distrito, para las escuelas locales, para los vecinos de esa área. En Lima también se ha puesto en práctica algunas cosas así, en diferentes distritos de la ciudad de Lima. Si el turismo se integra o no a esas iniciativas distritales, bienvenido sea. Pero no debe ser el principal motor de esta práctica de preservación de los lugares arqueológicos. El principal elemento, el principal impulso para preservar estos lugares debe ser que se defiendan los lugares arqueológicos para uso comunitario, para uso de las propias poblaciones de la localidad, que deben tener áreas verdes, que deben tener un museo distrital, en fin, ya para ir cerrando un poco la idea. Muchos de estos lugares desaparecen sin mayor mención en la literatura especializada, pero también sin ningún tipo de excavación o de registro detallado. Y así la ciudad se va quedando sin monumentos del pasado. La mayoría de estos distritos de Trujillo, la totalidad, para ser muy honesto, carecen de un museo distrital, donde pueden ellos mostrar
valorar y analizar su historia, simplemente no tienen dónde. Y estos lugares, de preservarse, podrían ser escenarios de esa valoración de la historia distrital, que en Lima se ve en algunas iniciativas, ¿no? San Juan del Lurigancho, por ejemplo. Allá en Lima ustedes tienen una ventaja de que hay varias de estas iniciativas de origen comunitario, de origen civil, que después florecen y encuentran frutos en el trabajo continuado, por supuesto que con muchas dificultades. En Trujillo ese tipo de iniciativas aún no han surgido, pero el ritmo de crecimiento de la ciudad, tanto de los sectores ricos como de los sectores de menores recursos, pues no se detiene, y cada año la cantidad de sitios afectados se incrementa, por el contrario. Finalmente, la ciudad viene a ser un espacio donde las identidades se construyen. Y si le robamos a ese espacio los componentes arqueológicos, que terminan siendo los componentes de la historia de ese sector, de esa zona municipal o distrital, pues también estamos impidiendo que estas identidades tengan la riqueza de la cual pudieron haber disfrutado si es que el componente histórico y arqueológico se hubiera preservado. El crecimiento de la ciudad ha ido acompañado durante más de medio siglo por una falta de planificación efectiva. Los lugares arqueológicos como Huaca y Changsao fueron delimitados y posteriormente fueron ocupados, porque el Estado se vio muchas veces impedido de actuar debido a la escasez de recursos dirigidos al sector cultura. Ese fenómeno es, pienso yo, un elemento que tiene que ser analizado en cada ciudad del Perú. Cómo se va perdiendo su patrimonio arqueológico frente al crecimiento urbano y cómo la ciudad pierde de esa manera componentes importantes para la construcción de la ciudadanía, que es un factor muy importante para crear, para construir comunidades con una conciencia plena de los problemas que afrontan y de las posibilidades que se abren frente a ellos. Ese sería mi comentario. Ok, correcto, profesor Jorge Gamboa. Su exposición estuvo genial. Le agradecemos que haya compartido con nosotros esta temática, esta problemática también a la vez sobre el patrimonio cultural en la ciudad de Trujillo. Bueno, entonces le agradecemos una vez más y con ustedes ha estado Jorge Antonio Gamboa Velázquez, magíster en patrimonio cultural y a la vez profesor de arqueología en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.